Bueno, me dicen que ya estamos visibles para el resto de la gente que ya se está conectando. Pues bueno, vamos a esperar, son 2 minutos antes de las 10 para que iniciemos, ¿no? Creo que vas a tener un poco de ruido de fondo, Leo. A ver, déjame si le pueden bajar ahí. Pero se escucha bien. Bueno. Es que aquí en Río Grande escuchan música y todo, ¿verdad, Malio? Sí. ¿Estás allá? Sí. Jole, yo pensé que apenas iba regresando. No, aquí en la entrada de Río Grande, Ah, sí. No, pues qué aquí en envidia. un restaurancito. Ándale. Estoy conectado de mi celular, Mario, a ver si no falla por ahí la conexión. Sí, esperemos que no. Ahorita se ve y se escucha bien, Leo. Bueno, pues ya son las 10, si les parece, iniciamos. Buenos días a todas, a todos los que están ya conectados. Vamos a iniciar con este panel que tenemos el día de hoy sobre algunos tipos de semillas, ¿no? No pretendemos abordar todos los tipos de semillas que existen, porque sería algo sumamente extenso, pero bueno, algunos de los tipos más comunes y de los cultivos que más conocemos estaremos conversando el día de hoy, ¿no? Para empezar, bueno, mi nombre es Mario Puente, pues ya lo pueden ver ahí en su pantalla, yo soy el director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Semilleros y estaré moderando el panel que nos convoca esta mañana. Quisiera, antes de iniciar, comentarles un poquito sobre lo que es la Asociación Mexicana de Semilleros. Es una asociación civil que no tiene fines de lucro y que representa a 90 empresas que producen y proveen semillas mejoradas para la siembra de maíz, trigo, sorgo, forrajes, todo tipo de hortalizas como tomates, pimientos, brócolis, etcétera, y otras especies de interés agrícola como las ornamentales o algunos frutales incluso. Tenemos empresas socias globales, pero también tenemos muchas empresas pymes, que de hecho son la mayoría de nuestra membresía, y que todas estas empresas invierten en investigación y desarrollo para llevar mejores semillas a los agricultores y poder producir los alimentos que consumimos. Nuestro éxito como país exportador de hortalizas, yo creo que todos lo hemos escuchado, somos grandes exportadores de tomates, de pimientos, de brócoli, coliflor, etcétera. De hecho, recientemente surgió este dato de que el 70% de las hortalizas que se consumen en Estados Unidos son producidas en México. Y esto, pues, es en gran parte gracias a que tenemos semillas de alto valor genético que producen frutos que demandan los mercados internacionales. En otro rubro, hablando de los productos básicos, como el caso del maíz blanco, proveemos semillas híbridas que ayudan a producir los volúmenes de grano de maíz que demanda nuestro país para el consumo humano, animal o industrial. En fin,
podemos decir, y lo decimos muy frecuentemente en nuestros foros, en nuestras intervenciones, que todas las cadenas agroalimentarias inician con una semilla para tener en la mesa las tortillas, el pan, las frutas, las verduras, la carne, la leche, el huevo, toda la proteína animal que podemos consumir, incluso inician con una semilla. Y bueno, a quienes formamos parte del AMSAC, nos da mucho gusto tener este evento en vivo para hablar de este insumo clave para el campo mexicano. Tenemos un lema también como organización que dice que la vida en el campo comienza con una semilla, así que ustedes pueden imaginar lo importante que es este insumo para nosotros como asociación, pero para todos en el sector agroalimentario y todos los que estamos involucrados en la producción de alimentos. Hoy tenemos el privilegio de hablar con 3 profesionales con una destacada trayectoria en el sector agrícola, como son el doctor Amalio Santa Cruz, académico del Colegio de Posgraduados, el doctor Leovigildo Córdoba, titular del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y el doctor Alberto Chazain, especialista en sistema de semillas para Latinoamérica, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Más adelante daré un poco más de las credenciales de cada uno de estos expertos en todo lo que tiene que ver con semillas. Y bueno, quiero comentarles que este panel surgió de analizar que durante muchos años, entre las preguntas más frecuentes que recibimos en la AMSAC, están, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las semillas nativas y las semillas híbridas? ¿Por qué no siempre se usan las semillas nativas en la agricultura o por qué no siempre se utilizan las semillas híbridas para la producción? ¿Qué son las semillas mejoradas? Este concepto amplio de semilla mejorada que puede involucrar muchos aspectos que ahorita vamos a conversar, por supuesto, y qué aportan estas semillas a los productores agrícolas. Incluso, pues al hablar en foros de divulgación o con representantes de medios de comunicación, también hemos notado que con frecuencia se confunden las semillas con los granos y a veces nosotros estamos hablando de semillas y las preguntas vienen más relacionadas hacia los granos. También aquí vamos seguramente a comentar algunos puntos que tienen que ver con las diferencias entre estos dos productos. En la AMSAC sabemos que hay personas, por supuesto, que no han tenido acceso a la información sobre el papel que juegan los distintos tipos de semillas en el campo. Nosotros estamos completamente involucrados en este sector y por eso queremos compartir información con aquellas personas que no lo están. Y para lograr una mejor comprensión de este tema, pues hemos convocado a este panel donde abordaremos las diferencias entre las semillas nativas, las semillas híbridas y las variedades mejoradas que se pueden utilizar para la producción de alimentos. Ya para entrar en materia y aprovechar este tiempo, esta hora que tenemos el favor de la atención de todos ustedes, voy a presentar ya con más detalle a nuestros invitados, mencionando algunos datos de su experiencia profesional. Primero, el doctor Amalio Santa Cruz Varela, que es ingeniero agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo, tiene una maestría en genética por el Colegio de Posgraduados y un doctorado en fitomejoramiento por la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Es profesor investigador en el programa de genética del Colegio de Posgraduados, donde imparte cursos de biología molecular y métodos de mejoramiento genético. Su investigación se enfoca en la conservación y mejoramiento de recursos fitogenéticos de razas de maíz nativas de México. En segundo lugar, el doctor Leovigildo Córdoba Telles es el titular del SNICS, como ya lo mencionaba, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, y es el responsable del Programa Nacional de Semillas y del Registro de Variedades Vegetales en México. Es egresado también de la Universidad Autónoma Chapingo y tiene maestría y doctorado en Estados Unidos y también tiene una participación como profesor investigador en el Colegio de Posgraduados. Asimismo, es punto focal ante la FAO en recursos fitogenéticos. Y el doctor Alberto Chazain es ingeniero agrónomo de la Universidad Francisco de Miranda en Venezuela.
tiene una maestría en agronomía y doctorado en ciencias agrícolas. En México se tituló como doctor en ciencias en el Colegio de Postgraduados y durante 18 años trabajó en la Fundación DANAC en el desarrollo de variedades e híbridos de maíz. Desde el 2013 colabora con el CIMIT como especialista en sistemas de semillas para Latinoamérica y desde el 2022 es también el curador de la colección de maíz del Banco de Germoplasma de este centro. Como pueden ver, pues las credenciales de nuestros participantes en este panel son bastante extensas, tienen una gran trayectoria en el sector, han trabajado con procesos de mejoramiento genético, trabajan con semillas nativas y también, seguramente lo comentaremos más adelante, están al día, a la vanguardia en todas las técnicas de mejoramiento genético que se están poniendo a disposición de los fitomejoradores actualmente y pues enfocando nuestros procesos de mejoramiento genético para producir las semillas del futuro, utilizando las nuevas herramientas que nos dan estos procesos de mejoramiento genético, tomando en cuenta, por supuesto, y yo creo que todos vamos a coincidir aquí, tomando en cuenta como base esos recursos fitogenéticos y esas semillas nativas que son el cimiento para todos estos programas de mejoramiento genético, son la base para que sigamos mejorando nuestras semillas y atendiendo las necesidades de los agricultores. Hoy día hablamos mucho de cambio climático, hablamos de crecimiento de la población, hablamos de las preferencias de los consumidores, hablamos de muchos temas que tienen que ver con la agricultura y donde la combinación es sumamente retadora en el sentido de que tenemos que producir más alimentos con menos recursos disponibles y cuidando, por supuesto, nuestro medio ambiente. Entonces, para eso necesitamos hacer uso de todo lo que tenemos en nuestra biodiversidad y de aprovechar las herramientas tecnológicas que han mostrado ser responsables, que han mostrado beneficios para seguir desarrollando nuestras variedades vegetales y nuestras semillas mejoradas para los agricultores. Entonces, vamos a ver esta parte de la base de esta genética o de esta biodiversidad de nuestras semillas nativas y también cómo logramos seguir avanzando en la innovación en proporcionar más elementos, más herramientas para nuestros agricultores. Y bueno, para iniciar, yo quiero generar algunas preguntas, independientemente de que esto es una conversación y que podemos ir haciendo aportaciones aquí durante el tiempo que tenemos. Quisiera empezar por algo como sumamente básico, pero creo que es sumamente importante también, en que pudiéramos definir qué es una semilla, ¿no? ¿Qué es una semilla y cómo diferenciarla de los granos, como ya lo mencionaba, que a veces todavía traemos por ahí esa confusión o esa desviación en el sentido de que un grano, pues por supuesto que puede germinar, pero no puede producir las características de una semilla que se creó específicamente para tener ese potencial genético y producir más producto, ¿no? Entonces, quisiera empezar con el doctor Amalio. Amalio, por favor, desde un punto de vista más académico, ¿no? Más de botánica, más del sector de investigación y academia, ¿cómo podríamos definir una semilla en términos que podamos entender todos y que nos quede completamente claro a qué nos referimos cuando hablamos de una semilla, a diferencia de los granos, y cuál es la definición que podríamos acuñar desde un punto de vista académico? Sí, muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación. Bien, pues una semilla depende del ámbito en que estemos hablando. Desde el punto de vista botánico, el concepto es más restringido. Una semilla es una estructura que contiene un embrión y otros componentes que le permiten germinar y perpetuar la especie, la variedad, la población.
el individuo más en particular. Este concepto se amplió, es un poco restringido, repito, para botánica, pero se amplió desde que esta dinámica del comercio de semillas entró en acción desde principios del siglo XX. Resulta que no solamente las semillas pueden ser los vehículos de propagación de los individuos, de las plantas en este caso, sino que hay otros mecanismos, como puede ser una yema vegetativa, puede ser una estaca, puede ser una raíz, un tubérculo. Y entonces, a esto que tiene la capacidad de perpetuar a los individuos, se amplió se amplió el concepto, de manera que para los comercializadores de semillas, para los fitomejoradores, el concepto no solamente abarca las semillas botánicas, sino que abarca todas aquellas estructuras que tienen la capacidad de regenerar un individuo nuevo. Y entonces el concepto se amplió más todavía cuando se involucra el uso de las mismas. Una semilla pues está destinada a esto que ya mencionaba, a perpetuar el individuo, a continuar con la herencia de una población, de un individuo, de una especie, a través de generaciones. Eso es semilla. Sin embargo, aquí se hace una diferenciación: semilla destinada a la propagación, grano pues es destinado a consumo, y desde ese punto de vista pues tiene pues otros aspectos que hay que cuidar. En los granos pues es menos importante la capacidad germinativa. Casi siempre lo usamos como alimento, no siempre, a veces como materia prima para algunos procesos industriales, pero digamos, el grano es su principal destino es el uso para el consumo. Y pues entran otras estrategias de conservación, estrategias de tratamientos químicos, etcétera, etcétera. Yo aquí la dejaría, esperando que mis colegas pudieran complementar esto. Sí, muchas gracias, Amalio. Yo creo que lo pones bastante claro en cuanto al uso, ¿no? La semilla está destinada a la propagación, el grano al consumo. Y en ese sentido, Leo, ¿podrías, por favor, compartir algún comentario sobre lo que es una semilla desde un punto de vista más regulatorio, ¿no? Ya Amalio nos compartió esta parte más de la botánica, de la academia, pero desde un punto de vista regulatorio, que es tu materia, que es que tú administras 2 leyes relacionadas con semillas, ¿qué podrías comentar sobre el punto? Sí, con mucho gusto, Mario. Amalio dio una definición que involucra no solamente la parte botánica, sino que también ya se va a la parte comercial. Incluso en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, en su artículo 3, pues tenemos una definición de lo que es una semilla. Y esta pues se refiere, como bien comentaba Amalio, ya en la parte hacia comercio, pues no solamente a un óvulo maduro, a un fruto maduro, sino que también a estructuras que pueden servir o que son el medio, el mecanismo por el cual esa especie o ese cultivo se va a reproducir. Entonces, esa es parte de la definición que tenemos en la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, y que incluso, pues ahí ya vamos a tener incluso procedimientos por los cuales vamos a multiplicar alguna variedad que tenga ciertas características y que incluso esa variedad haya sido registrada en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales para poder hacer este procedimiento de multiplicación y un proceso de calificación de semillas. Entonces, vamos ya sumándole algunos aspectos más específicos, como la parte, el mecanismo por el cual debemos multiplicar esta variedad de estas semillas para mantener estas características y poderlas ofrecer a los productores. ¿Qué más tenemos ahí? Pues incluso varias categorías de semilla. Ya no solamente hablamos de semilla o de un híbrido o de una variedad, como vamos a comentar quizás más adelante, pero sobre todo que vamos a tener diferentes categorías de semillas que van a salir a comercio, que a comercio generalmente va la semilla categoría certificada,
que señala la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, cuando tiene un mecanismo o cuando entran al proceso de calificación de semillas que lleva el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Otra categoría que circula es la categoría declarada, que es responsabilidad del productor seguir el mecanismo adecuado de multiplicación y que además debe declarar en una etiqueta de la empresa pues las características, los parámetros de calidad que ésta contiene. Otra categoría que también circula es la habilitada, que pues cuando hay algún problema, algún desabasto, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas permite al gobierno aperturar un programa específico para lo que en un momento iba destinado hacia grano, canalizarlo hacia semilla, siempre y cuando tenga los parámetros de calidad. Y un parámetro importante pues es esta diferenciación que hacía Amalio entre grano y semilla. Este parámetro nos referimos al porcentaje de viabilidad o al porcentaje de germinación. Entonces son aspectos que considera la normativa que tenemos en México y allí dejaría yo este comentario para quizás en las siguientes intervenciones podemos ampliar un poco más esto que hemos comentado. Sí, muchas gracias, Leo. Y Alberto, en la misma pregunta sobre qué es una semilla, pero en un contexto o con un enfoque quizás diferente, vista desde el productor, ¿no? O sea, el CIMI trabaja mucho con los productores. ¿Cómo se podría definir esta semilla ya desde ese aspecto de los productores? Sí, Mario, gracias, ¿no? Ante todo, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, un honor compartir panel con mis profesores y amigos Amalio y Leo Vigildo. Aprovechando que en CIMI tengo dos cachuchas, ¿no? Estoy como especialista en sistemas de semillas, donde estaría directamente tanto trabajando con empresas semilleras como pequeños productores que también producen semillas. Y por otro lado, curador de un banco de germoplasma que maneja 28.616 tipos de maíces diferentes. Todo ello es semilla. ¿Qué sucede con el agricultor? Él puede usar su cosecha para la siguiente siembra, pero las mismas normas que pudiéramos aplicar siendo una gran corporación productora de semillas hasta el más humilde agricultor deberían considerarse. Por supuesto, manteniendo las diferencias en las magnitudes, pero son casi siempre los mismos principios. Si no germina, no es semilla. Punto. Ahora, si yo no hice una buena selección antes de la cosecha de cuáles plantas eran las que eran más representativas de mi raza nativa, dentro de ellas cuáles cumplen con las características, ya cuando tengo las mazorcas, selecciono del centro de la mazorca y de ahí obtengo la siguiente semilla que voy a usar, la semilla que voy a usar en mi siguiente siembra, tampoco entonces me va a servir ese producto de la cosecha como semilla. Al más humilde agricultor o la corporación más grande debe tener eso como un principio. Debo secarla adecuadamente. En mi caso, particularmente, cuando manejo materiales que van para empresas semilleras, sé que va a pasar máximo un año o 2 estaciones en donde lo van a sembrar. Entonces, debe tener un contenido de humedad 14-12%. Semilla que va para un banco de germoplasma, almacenarse 20, 30, 50, 60 años, entonces tiene contenido de humedad de 6 a 8%. Me vuelvo a poner la cachucha como semillerista. ¿Qué sucede si hago una producción muy grande de semilla y finalmente no la puedo usar? Igual la puedo vender como grano. Si no fue tratada, si cumple con los principios de puede ser consumida por un pollo, por un ganado o hasta la puedo procesar, ahí semilla puede ser usada como grano. A la inversa, a excepción del caso que mencionó Leo Vigildo, donde se puede habilitar un tipo de grano para ser usado como semilla, igual, si no cumple con los requisitos, entonces un grano no va a ser semilla. Entonces, es lo que hay que estar bien claro, ¿no? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Es factible usar semilla como grano? Sí. ¿Es factible usar grano como semilla? Sí. Pero debemos estar bien claros que se hagan los procesos adecuados. De lo contrario, vamos a estar obteniendo una generación
de plantas que no van a ser representativas del anterior. Germinaron, sí, pero voy perdiendo mi nativo, mi material que tanto le ha costado por generaciones obtenerse. Muchas gracias, Alberto. Pues se reafirma el uso que le vas a dar al producto, ¿no? Para diferenciar entre si va a ser una semilla o va a ser un grano, ¿no? En el caso de frijol, por ejemplo, pues es muy frecuente que en la cosecha de grano se seleccione alguna cantidad para guardar como semilla para el siguiente ciclo y seguramente, bueno, también en el trigo y en algunos otros productos, en el caso del maíz, también, por supuesto, con las variedades nativas se utiliza mucho esta práctica. Ya lo mencionabas tú, el agricultor guarda su semilla para sus mejores ejemplares para la siguiente siembra y, por supuesto, pues lleva a cabo prácticas para la conservación y mantener la calidad de esa semilla para su siguiente siembra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pasaría con una siguiente pregunta y quizás empezando por ti mismo, Alberto, porque tú lo pusiste ahora, el tema de las semillas, ¿cómo podemos definir una semilla nativa y cómo podemos definir una semilla híbrida? ¿Y cuáles son las ventajas de ambas? Porque a veces también caemos en la falsa dicotomía de poner a competir unas contra otras, o de decir que estas son buenas y estas no, o hacer algunas referencias que realmente en lugar de reconocer las cualidades y las bondades de cada uno de estos tipos de semilla, pues las ponen en un contexto de competencia. Yo creo que aquí es un tema más bien de complementariedad de semillas nativas, semillas híbridas, pero bueno, ¿podrías por favor comentar un poco sobre eso? Sí, es correcto lo que mencionas, Mario. Al llegar acá a México en el 2013, recuerdo que una de las primeras actividades, primeros días de campo que hicimos, era mostrar los híbridos potenciales del CIMIC, con unas características, por supuesto, adaptación atemporal, es para pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, en el día de campo, un señor se metió la mano en el bolsillo y me mostró unos granos muy grandes, muy bonitos. Me dijo, bueno, yo quiero esto, ¿no? Era cacahuacintle. Y ninguno de la oferta que teníamos ahí en CIMIC estaba diseñado para poder tener la característica y dar el tipo de platillo específico que se necesita. Entonces, cuando vemos en estas 7 y tantos millones de hectáreas, hay espacio para todos. Hay espacio para nativos, hay espacio para híbridos mejorados, y dentro de los nativos, por supuesto, hay muchísimo espacio para mejorar nativos. Entonces, a veces cuando yo veo que quieren poner que o es una cosa o la otra, no, en mi mente no me cabe eso, porque si estamos en un mejoramiento continuo, ¿por qué decir que no se puede mejorar el nativo? Cuando durante un proyecto que se llamó Masagro por 10 años, hicimos unos mapas de cómo se distribuye a nivel nacional espacios para nativos, espacios donde en alguna oportunidad se sembraron híbridos mejorados, que después siguieron ellos mismos usando su semilla y lo denominan nativo, pero no es más que un híbrido que empezaron a multiplicar mucho tiempo. En esos espacios sigue habiendo la oportunidad de una reconversión y usar híbridos con alto potencial, pero estamos hablando de unos híbridos rústicos que en condiciones de temporal les van a funcionar mejor que su maíz nativo, que no necesariamente ha podido ir mejorándose a la velocidad que el cambio climático ahí estando los ha afectado. En otras zonas, por ejemplo, es imposible porque le hemos hecho pruebas lado a lado y simplemente el híbrido no tiene nada que hacer ahí, no va a poder competir. Además de que no le estaría dando las características de los platillos que ellos necesitan obtener. Entonces, en conclusión, hay espacio para todos. El proceso de obtención de híbridos y mantenimientos y producción de semillas pudiera ser un poco más complejo para un agricultor. Sin embargo, están las opciones de variedades de polinización libre. Hay otro tipo de material mejorado que también pudiera ser utilizado. Asimismo, hay espacios y regiones, y aún para pequeños agricultores, en donde sí se puede suplir esa gran demanda. Por aquí lo noté, ¿no? Ayudar a producir los volúmenes que demanda el país utilizando híbridos.
Para mí, no hay ningún conflicto que implique que tenga que ser una cosa u otra, salvo las necesidades de cada agricultor y que ellos decidan realmente qué es lo que quieran sembrar. Sí, perfecto. Muchas gracias, Alberto, y coincido completamente. Hay espacio para todos. Yo creo que estamos en un contexto, viviendo una realidad donde cada vez hay mayor demanda de maíz, de grano de maíz en México, por una industria pecuaria que está creciendo rápidamente, por el crecimiento de la población, por diferentes razones. Hay mayor demanda de maíz en nuestro país y pues las importaciones siguen aumentando para abastecer esa demanda. Tenemos espacio en nuestro país para producir más maíz, sin duda. Los híbridos en las zonas donde funcionan, en las zonas que tienen potencial para crecer, para dar una buena respuesta, sin duda creo que son una opción muy viable para que podamos incrementar esa producción en México, ¿no? Y esto también sin descuidar, por supuesto, y atendiendo pues aquellas variedades nativas que tenemos y que, como bien dices, pueden ser mejoradas, pueden entrar en un proceso de mejoramiento incluso, y ahí paso a la pregunta con Leo. Incluso ya hay una iniciativa de parte del SNICS para ir registrando variedades nativas, para ir produciendo semilla de mejor calidad cada vez, ¿no? Leo, ¿podrías comentarnos un poco sobre eso y sobre las variedades nativas y el papel de los híbridos también? Claro que sí, Mario. Primeramente, yo creo que todos los cultivos que tenemos ahorita, que los agricultores siembran o los productores siembran, han tenido un método de mejoramiento, tienen un mejoramiento. Incluso lo que conocemos como variedades nativas, pues justamente los productores son excelentes fitomejoradores y han venido haciendo esta labor de una selección, seleccionando quizás las mejores características en el ambiente donde se desarrolla este material, el uso que le van a dar a este material, lo que comentaba Alberto ahorita, pues es un mejoramiento. ¿Qué lo distingue de este procedimiento que realizan los productores con otros materiales generados? Pues es el método de mejoramiento, ¿no? Cuando el productor selecciona, viendo sus características, quizás incluso en el caso de maíz, no en la parcela, sino en la troje, pues es un método de mejoramiento que quizás no les permite avanzar tan rápidamente en fijar características de interés, como podría ser el rendimiento, la altura de planta, entre otras. Cuando hablamos ya de un proceso de hibridación, pues hay métodos que después del descubrimiento y aplicación de las leyes de Mendel, pues se han desarrollado muchos métodos para desarrollar o aprovechar mejor los mecanismos que tienen las plantas para generar unas mejores variedades. En este caso, los híbridos, pues hablamos de que se forman líneas puras y luego hay cruzamiento de esas líneas puras para ver cuál de ellas puede funcionar mejor como mamá o mejor como papá, y cuál de ellas nos puede dar una combinación de un híbrido con las características que buscamos, que puede ser el tipo de grano, que puede ser el rendimiento, que pueden ser otras tolerancia, plagas, enfermedades, entre otras cosas. Entonces aquí prácticamente estamos diferenciando estos tipos de variedades o estos tipos de semillas con referencia al método de mejoramiento utilizado. Y efectivamente, pues nosotros tenemos un registro para todas aquellas nuevas variedades que se van generando y que se registra incluso en dos modalidades. Puede ser con propiedad intelectual, que es el registro a través de la Ley Federal de Variedades Vegetales, pero también el otro registro, que es con fines de producción de semilla calificada, pues refiere la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas a que deben ser inscritas en un catálogo nacional de variedades vegetales. ¿Por qué tienen que ser inscritas en este catálogo? Pues porque en el proceso de producción de semilla calificada le tenemos que dar trazabilidad a todo el proceso y acreditar o verificar que el material que en un momento dado se obtiene y va a ser comercializado sí corresponde a las características con las cuales se registró esa variedad.
Y esas características, pues nos referimos a características morfológicas, a características que podemos identificar en campo y que nos ayuden a identificar esta variedad. Para el caso de maíz y prácticamente todos los cultivos, pues se requiere que esta variedad reúna, que sea genéticamente distinta, que sea homogénea, que sea estable genéticamente, y obviamente algunos materiales, sobre todo en especies de polinización cruzada como el maíz, pues tenemos una gran heterogeneidad y que justamente eso es lo que nos da la riqueza, la variación que tenemos ahí. Y esto, si nosotros vemos cuáles son los requisitos para este registro en el catálogo, pues es describir 69 características y buscamos esa homogeneidad y estabilidad, sobre todo la homogeneidad y estabilidad que no vamos a tener quizás en una variedad nativa. Entonces, ¿de qué manera también le damos oportunidad a los productores que tienen variedades nativas y que quieren seguir usando estas variedades nativas para producir su semilla, para mantener estas variedades, incluso para el intercambio, incluso el propio comercio de estas variedades nativas, pues buscando un mecanismo que permita que sean registradas en este catálogo para que las podamos identificar y que se pueda incluso producir semilla calificada? Entonces, este mecanismo ya lo desarrollamos y tenemos ya el procedimiento para que se puedan registrar variedades nativas. Obviamente, las características que usamos son menos que para el registro de variedad, de una variedad mejorada o un híbrido. Son 23 características que nos ayudan a identificar el tipo de material, la variación que tenemos e incluso hasta posiblemente a qué raza pertenece esta variedad en el caso de maíz. Y con ello, pues entonces da la oportunidad a estos fitomejoradores que tenemos en el campo, a los productores que conservan esta diversidad, que puedan registrarlas y que puedan producir incluso semilla calificada de estos materiales. Entonces, ahí dejaré ya mi comentario, Mario. Sí, muchas gracias, Leo. Comentaste este tema del mejoramiento, el proceso de mejoramiento genético que pues han sufrido todas las especies que conocemos actualmente para la producción de nuestros alimentos, pues han sido mejoradas de forma natural o con el apoyo del hombre durante siglos, ¿no? Realmente ninguna de las especies que tenemos en este momento pues es similar a su origen silvestre, y el hombre ha ido mejorando a través de diferentes métodos cada una de estas especies. En el tema del mejoramiento genético, Amalio, ya también lo comentaba Leo, pues cada productor ha sido un fitomejorador en el caso de las semillas nativas que va seleccionando, seleccionando y conservando sus características, y también están, por supuesto, los fitomejoradores como las instituciones de investigación, el INIFAP, o sea, el CIMI, el mismo colegio de posgraduados, muchos otros, y por supuesto el sector privado que también está haciendo inversión en procesos de mejoramiento genético para producir semillas mejoradas. Pues esos procesos han estado disponibles por mucho tiempo, tanto para los productores que lo hacen de manera de selección, como para los fitomejoradores que ya tienen sistemas más sofisticados para el mejoramiento. Pero ¿cómo podemos aprovechar las nuevas técnicas del mejoramiento, toda la información que va surgiendo para hacer procesos de mejoramiento genético, para que lleguen también a estos productores que están haciendo esta selección, con el apoyo de instituciones, con el apoyo de las empresas, pero que tengan acceso también que puedan tener acceso a estas herramientas novedosas que nos ayudan a hacer un proceso de mejoramiento más rápido, más enfocado a las características que necesitamos en la semilla, ¿no? Bueno, remarcar que los agricultores efectivamente son mejoradores y algunos de ellos muy hábiles, incluso más hábiles que los profesionales, nada más que están restringidos a su ámbito.
Realmente esto, y lo demuestran, realmente esto de las semillas nativas, pues han sido mejoradas por largos periodos, y los híbridos y otros tipos de variedades mejoradas, pues también han sido mejoradas, pero en periodos más cortos, básicamente, digamos, un siglo. Ahí la diferencia está en que, pues, los agricultores tienen métodos más lentos. La dificultad con ellos es de que no tienen herramientas para separar el ambiente de la genética. Y como la planta expresa todo junto, pues ahí hay una confusión, y precisamente en fitomejoramiento se centran mucho en esa separación, y al parecer da resultados. Entonces son carreras desiguales, a velocidades desiguales, pero también en tiempos desiguales. Los agricultores son más lentos, pero empezaron mucho antes, y justo en esta etapa creo que estamos viviendo un periodo, pues, imagínense, carros de carreras, que unos que corren menos, pero empezaron antes, otros que corren más, pero recientemente. Entonces, hay un momento en que van a traslaparse, y creo que ese momento es ahora. Cuando ponemos un ensayo de variedades mejoradas y variedades nativas, realmente es un misterio lo que va a salir, y no es sorprendente que las variedades nativas eh, compitan favorablemente y en ocasiones superen a las variedades mejoradas por esta situación que les mencionaba, que agarraron siglos o milenios de ventaja, ¿no? Ahora, pues hay limitantes para llevar a cabo una dispersión o una adopción de semillas. Creo que una limitante muy severa son los costos de producción. Generalmente las variedades nativas han sido relegadas a ambientes más desfavorables, donde pues los rendimientos económicamente no están diseñados o no están acoplados a un sistema. Por ejemplo, el costo de sembrar una semilla mejorada, digamos 4,000 pesos por hectárea, necesitarían un extra de unos 800 kilos extra, o sea que la semilla aportara una ganancia extra a fin de que fuera costeable, y en muchas ocasiones esos 800 kilos no se alcanzan a producir, ¿no? Por allá donde anda Leo, pues allá en mi tierra, en Zacatecas, pues, los promedios son 600 kilos por hectárea, de todo, incluyendo todo el proceso de producción. Entonces, pensar en adoptar variedades mejoradas con el costo a que circulan en el mercado, pues simplemente es una limitante. Y en el caso de tecnologías más nuevas, pues creo que una limitante está en el conocimiento, en la difusión de estas técnicas. Incluso en el sector académico no están muy difundidas. Ahí pues sí necesitamos un periodo de conocimiento para los mismos investigadores, de conocer esto, y abrir un debate de qué tan conveniente es introducirlas, donde se pongan elementos de todo tipo, desde técnicos, desde biológicos, desde regulatorios. Aquí yo percibo que muchos de los inconvenientes, o algunos de los principales inconvenientes, es como una percepción de cuestiones regulatorias desfavorables para los agricultores. Es lo que yo alcanzo a percibir, y es lo que puedo opinar sobre este tema. Muchas gracias, Amalio. Y en el caso del SNICS como órgano rector del tema de semillas en nuestro país, Leo, ¿cómo se podría trabajar en la articulación de un programa que pueda promover la mayor productividad de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en maíz o en frijol, en arroz, en los productos básicos, donde la semilla tiene un papel sumamente importante, ¿no?
Tú también eres secretario técnico del Sistema Nacional de Semillas, donde estamos todos los actores de la cadena productiva involucrados, y creo que ese foro puede ser un espacio donde se pueda analizar, porque esto que comentaba Amalio es sumamente importante, de ver cómo logramos tener mayor productividad, pero también competitividad, ¿no? O sea, si no hay un diferencial en el ingreso, pues difícilmente el productor va a adoptar nuevas tecnologías, nuevos paquetes. O sea, tendría que haber un plan bien articulado para promover la productividad y la competitividad en el sector agrícola, y donde la semilla sea un elemento esencial para lograr eso. Nosotros siempre decimos que la mejor forma de llevar tecnología al campo pues es a través de la semilla, ¿no? Pero lógicamente tiene que haber también un paquete de apoyo tecnológico, financiamiento, otros elementos que ayuden a los productores a incrementar esa productividad. ¿Qué podrías ahí comentar, Leo, en ese sentido? Sí, como sabes, pues nosotros somos parte del Sistema Nacional de Semillas, pero también desde el sexenio pasado empezamos a elaborar programas de abasto de semilla. La semilla pues no se hace de la noche a la mañana. Para tener semilla disponible tiene que haber una planeación, en ocasiones 2 o 3 años antes, o 2 o 3 ciclos al menos antes. Entonces, aquí pues tenemos un gran reto, porque tenemos que echar a andar programas con una visión a corto y mediano o hasta largo plazo. Ahorita pues tenemos el gran reto de compensar parte de la producción de maíz, en el caso de maíz, de lo que no se pudo sembrar en Sinaloa. Y entonces pues hay que mover parte de esa producción que ocurría ya hacia el centro sur del país, donde tenemos un poco más de disponibilidad de agua. Pero también en esta parte es donde tenemos pues la gran diversidad de razas de maíz. Y ahí creo que va a ir una estrategia, o tiene que ir una estrategia por las dos vías. Aprovechar aquellos lugares donde podamos implementar la tecnología de uso de híbridos, y en otro, pues donde vamos a tener que aprovechar las variedades nativas, que como dice Amalio, se han desarrollado específicamente para estos lugares, y que en muchas ocasiones, incluso cuando llevamos un híbrido, pues no es competitivo por el desarrollo o por los lugares para los cuales este híbrido busca una especificidad en cuanto a clima, suelo y otros factores, incluso el paquete tecnológico. Entonces, en ese sentido, Amalio señala que hay variedades nativas incluso muy competitivas. Entonces, es una tarea que se tiene que ir buscando por las instituciones de enseñanza e investigación y con los productores, identificando materiales sobresalientes que los tenemos, pero que hay que hacer ese trabajo, hay que identificar cuáles de esas variedades son sobresalientes para algún nicho específico, y que estas incluso, como ya dijimos, pueden ser registradas y se puede producir incluso semilla calificada. ¿Por qué? Pues porque lo que Amalio señala, para compensar o para que realmente un productor tenga beneficio, pues tiene que tener un rendimiento mínimo con toda la energía o todos los insumos que requiere para producir. Entonces ahí entra el costo-beneficio que se tiene que ir buscando. Y una desventaja quizás de las variedades nativas en estos lugares, pues Amalio señala, están en condiciones realmente en muchas ocasiones desfavorables, y los rendimientos son reducidos, pero lo que también hay que aprovechar es que muchas de estas variedades tienen usos muy específicos, y entonces hay que buscar pues nichos de mercado, cadenas cortas de valor muy específicos, donde se pueda pagar un valor pues mucho más alto que el que se fija en la bolsa de Chicago, y que dicho sea de paso, pues este valor, el precio que se fija de maíz en la bolsa de Chicago, pues es para un producto diferente al que nosotros usamos como maíz para consumo humano. Este producto este precio que se fija, pues es más para forraje, no tiene estas características
que nosotros buscamos en las tortillas, en los tamales, el uso que le damos. Entonces, ahí creo que también se tendría que trabajar más en buscar un precio diferenciado, que de hecho lo tiene. Los productores que producen estas variedades nativas no lo venden a un precio, al precio del que se fija a nivel internacional y que luego se adopta también a nivel nacional. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar, pues, para poder buscar este aprovechamiento de esta diversidad, incrementar la producción por unidad de superficie con estos productores y que les sea competitivo. Y para aquellos en los cuales no lo podamos lograr, pues tenemos que buscar nichos de mercado por el tipo y uso que se le puede dar a ese maíz, por esas características tan específicas que tiene. Entonces, tenemos que trabajar en toda la cadena de valor para poder buscar compensar esto que dice Amalio, como que no hay un equilibrio entre lo que en un momento dado podemos tener o podemos usar en estos lugares donde sí tenemos una alta productividad usando híbridos, con estos otros lugares donde donde no podemos llevar estos híbridos por la diversidad que tenemos, por la poca adaptación que pueden tener, pero que de todos modos los agricultores es difícil que cambien a otro cultivo. Entonces tenemos que trabajar más en cadenas cortas de valor y obviamente el maíz mejorado, estos otros nichos, pues ya está la cadena desarrollada para el aprovechamiento de estos materiales con alto rendimiento. Y eso es lo que contemplan los programas de abasto que hemos generado para varios cultivos, entre ellos obviamente de cultivos nativos, pues está el maíz y está el frijol, donde se hace un planteamiento desde el punto de vista de cadena de valor, el aprovechamiento de estos dos tipos de semillas. Ahí dejaría mi comentario. Gracias, Leo. Y Alberto, en esta parte de la decisión del productor de qué sembrar, de qué semilla utilizar para la siembra, ustedes como CIMMYT pues trabajan, es un centro de mejoramiento genético, ¿no? O sea, tienen, esa es su columna vertebral, digamos, y generan materiales para poner a disposición de los agricultores. ¿Cómo han visto este proceso de cambio o de adopción de materiales mejorados? ¿Cuáles son las razones? Ya se ha comentado un poco de que a veces el agricultor pues mantiene su semilla nativa y está bien, es parte de su forma de producir, de su decisión para mantener la producción bajo ese esquema, pero cuando logran un cambio, ¿cuáles son los factores que toma en cuenta el agricultor para cambiar a materiales de mayor rendimiento, más productivos? ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? Sí, a ver, como CIMMYT en sus inicios el foco fue mejoramiento, ya ha ido migrando y damos más un enfoque holístico, ¿no? Y sabemos que mejoramiento no lo es todo. Agronomía influye muchísimo. Te puedo dar el Ferrari, pero si lo manejas mal te vas a estrellar, ¿no? O no te va a dar el rendimiento potencial porque no lo estás manejando en las condiciones adecuadas. Entonces, dentro de nuestro proceso partimos de evaluación para que el agricultor tome la decisión. Nosotros hacemos un acompañamiento. A veces tengo esa sensación de que en algunos casos programas de gobierno quieren como que impulsar y le dan el material, no necesariamente el adaptado, le dan el fertilizante, él se lo pone el aguacate porque es más rentable y no se lo pone el maíz. Entonces tengo que conocer muy bien, no es llegar con un paracaídas y ser yo el que dé la línea por donde debe seguirse un programa, ¿no? Es a la inversa. El agricultor es el que está ahí, es el que padece y pasa todas las necesidades y es el que pueda decir, ok, yo necesito un maíz para autoconsumo y puedo dejar esta sección tal vez para un maíz híbrido siempre y cuando tenga el mercado. Y ahí es donde viene el punto esencial que Leovigildo dijo. De una manera integral podemos saber si ese grano que finalmente obtenga va a tener un nuevo mercado. Si no, le está quitando espacio para su maíz nativo, que es para autoconsumo, y como no lo produjo, con el poco ingreso que tenga, va a tener que ir a comprar la harina en el paquetico
en el Oxxo más cercano. Entonces, estaríamos en una manera errónea atendiendo al agricultor solo con híbridos en un caso en donde pudiera ser un manejo más bien combinado de distintos materiales. Ahora, ¿cómo aplica? Caso a caso. Y eso que implica personal de apoyo en campo, que a veces no lo tenemos, extensión, acompañamiento técnico más bien. Eso necesita un ejército de gente que esté en estas 7 millones de hectáreas acompañando y no un programa paraguas que no necesariamente se adapta bien a cada uno de los sitios. Durante el programa Masagro, y gracias por supuesto a esta interacción que tenemos con INIFAP, en Oaxaca particularmente con Flavio Aragón, se hizo un manejo integral. Cooperativas de agricultores se pusieron de acuerdo, consiguieron un mercado en Estados Unidos de un chef que produce tortillas, que quería tener la trazabilidad, tener certeza de que esas tortillas que estaban consumiéndose en su restaurante venían directamente de Oaxaca y eran del material nativo que él quería producir. Esa conexión fue excelente porque tenían todo el proceso cerrado y no estaba el intermediario. Ese tipo de ejemplo hay que activarlo, ¿no? Lo otro es la generación de relevo. ¿Cuánto de los chamacos actuales están pensando en seguir produciendo maíz cuando me puedo ir al gabacho y en una semana saco lo que tengo un año tratando de producir en un año que posiblemente ni llueva y tenga cero productividad? Entonces tiene que ser un manejo holístico, manejo integral, ir pensando en centros de acopio, bancos comunitarios de semillas, cómo poder conservar a largo plazo en forma comunitaria nuestra semilla, hacer la producción del grano, tener un mercado y saber qué voy a hacer con esos nuevos ingresos. Entonces, en eso sí está tratando de manejar ahora sí de forma integral, tener gente que trabaja en inteligencia de mercado, tener gente, por supuesto, seguimos trabajando con mejoramiento genético, pero si en unas parcelas lado a lado nuestro maíz no es competitivo, vamos a recomendar el que lo sea de INIFAP, de la empresa X o, por supuesto, del maíz nativo del agricultor. Sí, muchas gracias, Alberto. Bueno, creo que es bastante clara la situación en el sentido de que el agricultor pues toma diferentes aspectos para seleccionar la semilla y el que va a utilizar y el enfoque del producto que obtiene hacia dónde va a ir, ¿no? Si es un mercado de nicho, pues ya está definido su trabajo prácticamente, su esquema. Pero la parte que yo creo, ya quizás para ir también un poco cerrando la conversación, comentábamos al principio que hay una demanda creciente de producción de grano, de consumo de grano en nuestro país. Ahí tenemos el tema, ¿no? Por ejemplo, hablando de maíz específicamente, también está el frijol, está el arroz y algunas otras especies, ¿no? Pero poniendo como ejemplo el caso del maíz, hay una demanda creciente. Tenemos potencial para producir más maíz en México. Eso yo creo que es algo que coincidimos. La tecnología o que va a través de la semilla o las semillas híbridas son un elemento que puede jugar un papel importante en el incremento de esta producción de maíz en nuestro país. Y por supuesto, las variedades nativas pues también tienen un papel sumamente relevante en la producción, ¿no? Entonces, tenemos una ecuación que tenemos que ir armando con los diferentes elementos, como este caso de reconocer y valorar nuestros materiales nativos, conservarlos, mejorarlos, incluso llevarles oportunidades para que los mejoren y aprovechar todas las herramientas que nos da también la innovación para que los híbridos puedan tener un papel importante en la producción de ese grano en nuestro país, donde tengan las posibilidades, donde los agricultores vean esa ventaja de producir con esos materiales, ¿no?
Hay un tema también lamentable que tiene que ver con la piratería de semillas y no vamos a comentar a lo mejor mucho sobre eso, pero también hay un mercado ilegal de semillas que desafortunadamente existe y que se engaña a los productores. Quizás en alguna otra ocasión podríamos conversar sobre ese tema, pero en esta ocasión solamente quisiera resaltar que como organización, como AMSAC, también estamos comunicando e informando a los agricultores y al público en general de que no se dejen engañar con semillas piratas, con semillas ilegales que pues van a perjudicar al agricultor, que en lugar de tener un mayor rendimiento pues puede perder su cosecha o puede contaminar incluso sus campos, ¿no? Más recientemente, y yo creo que todos los que estamos aquí lo saben, hubo una publicación o una modificación a la Constitución de México, donde se prohíbe la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Y bueno, también seguramente mucha gente que nos está escuchando pues ha sabido de que hay semilla transgénica. No es uno de los temas que estuvimos comentando el día de hoy, pero pues de acuerdo a esta reforma a la Constitución, la semilla de maíz transgénica está prohibida sembrarse en nuestro país, y no solamente es ilegal, sino inconstitucional ya en este momento, ¿no? Y como empresas semilleras, pues estamos trabajando en conjunto con el gobierno para evitar este tipo de comercio ilegal de semillas y que se engañe a los agricultores. Tenemos campañas muy productivas en conjunto con el SNICS y estamos reforzando algunas acciones para comunicar adecuadamente a los productores y a otros actores de la cadena productiva de que no se vean engañados por semillas pirata, por semillas ilegales. Entonces, dicho eso, y yo quisiera nada más un comentario de 1 minuto o 2 minutos máximo, por favor, de cada uno de ustedes sobre este panel, cómo lo ven, si fue de interés para ustedes, creen que es un foro en el cual podemos seguir compartiendo información. Creo que toda la comunicación que hagamos es muy importante y sobre todo teniendo a la academia, al gobierno, al sector privado, a las instituciones o organismos internacionales, todos trabajando en conjunto, podemos compartir más información para que la gente tenga mayor conocimiento sobre el tema de semillas y pues tengamos cada vez mayor conciencia y seguridad en los insumos que estamos utilizando en nuestro país. Entonces empezaría con Amalio. Amalio, si tienes algún comentario de cierre, por favor. Es un tema sumamente amplio, hasta daría la impresión de que no se avanza nada, pero es necesario. Esto se hace dedicando tiempo, dedicando esfuerzo, y cada uno de estos temas por separado tiene mucho material para cubrir. Leo da un curso de un cuatrimestre solamente sobre cuestiones regulatorias. Aquí en el colegio y en muchas universidades hay cursos de fitomejoramiento que también duran periodos completos, cursos de biología celular o molecular, donde pues estas técnicas nuevas apenas se alcanzan a ver, y eso de manera general. Es decir, hay que seguir con toda una campaña, tanto en las escuelas como fuera de estas, de información, de concientización. Y yo creo que esta es una buena opción, foros abiertos al público, donde se intercambien opiniones y no se tenga reserva de cualquier opinión que se pudiera recibir. Todas son valiosas, ¿no? Gracias. Oh, muchas gracias a ti, Amalio. Y coincido completamente. Aquí se trata de conversar, no hay verdades absolutas, todos podemos compartir nuestros temas, nuestra preocupación, nuestras ideas. De eso se trata, ¿no? Y las cosas se resuelven trabajando todos en conjunto, ¿no? Alberto, por favor.
Sí, bueno, como centro internacional somos respetuosos de las decisiones que tome cada país en cuanto a temas específicos, ¿no? Sí podemos dar el soporte científico para poder dilucidar algunas dudas, ¿no? Ahora, en general, como percepción pública, sí creo que falta, y ahí podemos contribuir a dar información, pero ver de qué manera la vamos a ofertar, cosa que lleguemos a la mayor cantidad de público posible, ¿no? Con el lenguaje adecuado. Yo creo que ahí es donde está la clave, en donde a veces como académicos o como investigadores no llegamos al nivel necesario para poder darnos a entender la mayor cantidad de público posible, y en otros sectores con intereses particulares sí llegan y es la información que le queda al público en general. Entonces hay mucho que hacer, esperemos que tengamos más foros disponibles para poder compartir información. Muchas gracias, Alberto. Y luego también hay desinformación, ¿no? O información tendenciosa que, pues, en lugar de aclarar las cosas, confunde y bueno, es un mundo lleno de noticias por todos lados, ¿no? Entonces, compartir es, yo creo que una solución a tener esa información precisa y clara. Leo, por favor. Sí, Mario, muchas gracias. Pues espero no hayamos confundido más a la audiencia en este foro que tuvimos, pero coincido tanto con Alberto como con Amalio, pues son temas muy amplios y aquí pues se vierte una opinión en un tiempo muy corto, y eso yo creo que es importante que la audiencia lo conozca, lo sepa. También es importante que la audiencia pues esté conectada no solamente con foros como estos, sino incluso con toda la información que sale por las diferentes secretarías, en este caso pues la Secretaría de Agricultura, y que para enfrentar incluso parte de lo que comenté aquí, de esta necesidad de mantener este reto que tenemos de mantener la autosuficiencia en varios cultivos, uno de ellos pues obviamente maíz y frijol, pues el gobierno está desarrollando toda una estrategia que se llama Cosechando Soberanía, y que el secretario pues incluso ha dado algunas conferencias sobre este tema, y que pues se mantengan alerta, que se mantengan abiertos estas comunicaciones, porque realmente sí hay un cambio muy fuerte en este sexenio y retos muy fuertes, y que tenemos que pues hacer programas que se adapten y que resuelvan la problemática que hemos comentado muy brevemente, de esta necesidad de ser autosuficientes, y que ojalá podamos tener más foros, Mario, sobre esto para seguir conversando. Y decía Amalio, prácticamente en términos de lo que señaló Amalio, esta sería la introducción de uno de los cursos que en ocasiones dictamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Mario, y ojalá tengamos más oportunidades de tener eventos como este. Y muchas gracias, Amalio y Alberto, por compartir este foro, grandes amigos y también pues grandes científicos con los cuales hemos trabajado y hemos hecho pues varios trabajos en conjunto. Sí, no, muchas gracias a ti, Leo. Sabemos también que estás en actividades intensas en estos días, te diste el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Y yo creo que la coincidencia de todos es que es importante seguir conversando de estos temas, es importante que estemos todos, bueno, quizás no todos, pero la mayoría de los actores involucrados en la producción de semilla, que estemos aquí, que tengamos la visión de gobierno, la visión de academia, la visión de organismos internacionales y la visión nuestra como productores de semillas. Yo creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Y a veces pareciera bien simple y como muy lógico que deberíamos entendernos muy rápidamente, pero cuesta a veces trabajo lograr esos entendimientos, cuesta implementar algunas de las acciones que realizamos en nuestro país, y este tipo de acercamientos y de compartir, de dialogar, sin duda pueden ayudar a que las cosas sean pues más exitosas y que logremos sumar los esfuerzos de cada uno y vincularlos, unirlos para beneficio del sector productivo de México.
Nuevamente, muchísimas gracias, Alberto, Amalio, Leo, por este tiempo. Ha sido muy valioso. Seguramente continuaremos con el apoyo de ustedes, dialogando de otros temas, que pues se nos quedan muchas cosas en el aire, pero tendremos oportunidad de seguir conversando. Excelente semana y muchas gracias nuevamente. Gracias a la audiencia. Gracias también a la audiencia por estar esta hora y fracción conectados. Todas sus preguntas que fueron anotando en el chat las tomaremos, por supuesto, muy en cuenta. Esperamos haber resuelto la mayoría de ellas, pero si no, también tomamos el compromiso como asociación para estarlas resolviendo de manera directa. Pues muchas gracias a todos y muy buena semana. Bye. Hasta luego.